Hola, buenas noches. ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a Ya Somos Grandes, el programa de Diego Leuco, que les cuento una vez más, está de vacaciones, por eso estoy yo, Federico Bimayer, que lo voy a estar acompañando, los voy a estar acompañando a ustedes. Vamos a estar charlando durante estas semanas de enero. Ahora estoy acompañado en un living que se va a empezar a llenar ahora. Ya no estoy solo, volvió Lucía Salinas. ¿Cómo te fue? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches también. Volvió Lucía. Santi Fioriti también vuelve, aunque en realidad está de vacaciones. Estás en Mar del Plata, Santi, pero veo que estás acompañado. Está con Montenegro. Estoy en Mar del Plata, Fede. Bien, bueno, veo que ya tenés... Estoy ¿Cómo le va, Mar del Montenegro? Plata, así es. Vamos a estar conversando con él en un ratito nada más y les presento aquí la mesa. Está con nosotros Diego Gellar, diplomático argentino, él estaba en Estados Unidos, en China. Vamos a estar conversando un poquito de los temas de la Argentina. Fausto Potorno, economista, también está con nosotros. Mírense para hablar tema de economía hoy. Mamita querida, 4%. La inflación de diciembre. Bueno, es uno de los temas que vamos a hablar hoy. Y está llegando apenas, pues está en el camino Adolfo Rubinstein, ex secretario de Salud de la Argentina, para conversar del tema, del único monotema que tenemos a nivel internacional, que es la pandemia, las vacunas y qué va a suceder con todo esto. Sabés que cuando armábamos este programa, durante todos los últimos 6 días, decíamos más que nunca, esta semana ha sido la Argentina el país recalculando, ¿no? Recalculando como en los GPS, del voy y vuelvo, voy y vuelvo. ¿Cómo empezamos la semana? Con un paro del campo. ¿Te acordás? Parece que hubiera sido hace 1000 años. Empezamos con un paro del campo en protesta por restricciones a exportaciones que el gobierno sacó 10 minutos antes de que empezara el paro, pero en parte. Entonces el paro siguió y finalmente lo sacaron. Paro, número 1. 2, la vacuna. No fue hace 1000 años. La segunda dosis, ¿la damos o no la damos? ¿Vacunamos a 10 o vacunamos a 20? ¿Qué pasó? ¿Por qué vamos para adelante y volvemos para atrás? Los cierres nocturnos, no nos olvidemos. ¿Hacemos cierres nocturnos o no hacemos cierres nocturnos? ¿O cada distrito puede hacer lo que le parezca? ¿Qué pasa con los cierres nocturnos? Que vamos y volvemos. Y por último, los jóvenes. Toda esta semana hemos visto, desde que empezó la temporada, imágenes de jóvenes en las playas, las fiestas clandestinas, las no clandestinas, lo que fuera. Hemos visto imágenes la semana pasada que parecían festivales de rock de gente en la playa. Entonces los jóvenes, involuntariamente, por supuesto, no es cuestión de culpar a que lo hagan a propósito, pero eran los jóvenes el foco de la pandemia. El gobernador Kicillof dijo que no son los jóvenes el foco. ¿Quieren escuchar lo que dijo Kicillof? Lo dijo ahora, hace 48 horas. Esto dijo Kicillof sobre la pandemia, la expansión y los jóvenes. Me parece que hay un género periodístico que es buscarle el pelo al huevo. Consiste en buscar, cuando todas estas cosas se han hecho, cuál es la que anda mal, o buscar al grupo de los incumplidores. Si nosotros tenemos 75 balnearios que andan bien, con cientos de miles de turistas veraneando tranquilamente y respetando las normas, puede ser que sea más noticia agarrar a un grupo de 10, 15 que están haciendo una fiesta, que están escondidos. Puede ser que sea noticia, pero a veces la tapa la realidad. Es mentira que el problema son los jóvenes. Los jóvenes cumplen, aun cuando no son los que más se contagian, en su gran mayoría. Bueno, fue bastante claro, ¿no? Que hay 10 o 15 haciendo fiestas clandestinas. En Mar del Plata está Santiago Fioriti con Guillermo Montenegro. Santi, pongo la pelota de tu lado. Me gustaría mucho conocer la opinión, que en estos días no la pudimos tener, de Guillermo Montenegro sobre esta expresión. Él que está a cargo de la ciudad con balneario, como él le dice, más importante de la Argentina. Fede, te quiero contar un dato a propósito de las fiestas clandestinas. Acá en Mar del Plata, en diciembre, se triplicaron las fiestas clandestinas. Eso hizo que la ciudad de Mar del Plata, junto con la provincia y con ayuda de Nación, hicieran y están haciendo muchísimos operativos a toda hora, en las playas, en casas y en lugares cerrados donde los jóvenes se juntan, en algunos casos para tomar alcohol, en otros para festejar alguna fecha específica o algún cumpleaños, pero esto generó que se cerraran los bares y los restaurantes entre la 1 de la mañana y las 6 de la mañana, generando mucha bronca de los comerciantes. Nosotros, como bien decías, estamos con Guillermo Montenegro, es el intendente de Mar del Plata, la ciudad más importante de la costa atlántica. Intendente, ¿cómo está el tema de las fiestas clandestinas, los contagios, los jóvenes? Nosotros diría que en octubre preveímos que esta situación se podía llegar a generar, porque además tengamos claro que el año pasado también teníamos fiestas clandestinas, ¿no? Entonces, teniendo la posibilidad de que esto recrudeciera, hicimos una mesa de control junto con la Justicia Federal, el Ministerio de Seguridad de la provincia,
Policía Federal, Policía Provincial, el municipio con distintas áreas, con el SAME, la capacidad inspectiva, la Secretaría de Seguridad, y empezamos a trabajar con los vecinos con una línea de WhatsApp y además con las cámaras, tengo alrededor de 1.300 cámaras, verificando los lugares donde puede haber autos estacionados, denuncias de vecinos. Obviamente que vas a muchas que no hay, esto es real. Ahora hay algunas que llaman la atención, ¿no? Si hubo el martes pasado, que había tormenta en Mar del Plata, hubo una fiesta de alrededor de 500 personas en la zona sur, que de hecho ayer el fiscal federal pidió la indagatoria de los organizadores. Además nosotros habíamos puesto ya una multa importante de hasta $1 millón para los organizadores, que eso venía por un lado lo que es el sumario administrativo dentro del municipio y obviamente la causa penal por violación al artículo 205 del Código Penal. ¿Montenegro? En Montenegro, en la costa, Sí, te escucho, Fede. No, dale, completa la pregunta, Santín. Dale. Quería preguntarte por qué hay cierta bronca de algunos sectores del comercio marplatense por el cierre de bares y restaurantes. Una decisión que es de la provincia de Buenos Aires, que la ciudad acata. ¿Usted está de acuerdo con esta implementación? A ver, yo había planteado cuál era la posición mía, lo planteé el gobernador y lo que yo entendía que era importante tener las actividades con muchos protocolos, que los horarios no iban a generar una baja en los contagios, sino que era necesario ser muy exigente en el cumplimiento de los protocolos, en la playa, en el distanciamiento social. Obviamente que se tomó otra decisión y nosotros la aceptamos, ¿no? Y también la hacemos cumplir, ¿no? Esto, a pesar de uno puede no estar de acuerdo, pero esto no es ni la primera ni probablemente sea la última, ¿no? de las decisiones en las cuales uno discute, pone su posición. Sí que hay algo que es importante, que todos los municipios de la costa tengamos los mismos cumplimientos, porque si no te vas a hacer que si yo abro un lugar y Miramar no y Mar Chiquita tampoco, vas a generar sí o sí una migración y un movimiento. Guillermo y Santi. En conjunto y no... Sí. Ahí Mar del Plata. Ya volvemos con ustedes y quiero dejar una pregunta picando para ustedes allá. Si con esta vuelta atrás tan retórica de Axel Kicillof, no hay detrás un año electoral, que los jóvenes sí, pero los jóvenes no. Ahora volvemos a conversar de eso. Ya está con nosotros, acaba de llegar Adolfo Rubinstein. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Adolfo? Muy bien. Estaba llegando justo ahí. Estábamos hablando de esto que sucedió esta semana, bueno, por supuesto el tema de la pandemia, de lo que está pasando en la costa, con las fiestas, con todo, y de un foco donde los jóvenes, muy probablemente involuntariamente, se juntan, se nuclean, se apuntó ahí en un momento, pero después Kicillof dijo que no, que los jóvenes no. Bueno, es bueno que haya reconocido esto porque parecía que los jóvenes eran los chivos expiatorios de todo el rebrote. Y más allá de que hubo un relajamiento de los comportamientos sociales, que creo que atravesó absolutamente toda la sociedad, obviamente los jóvenes estuvieron, los adolescentes también, un año, digamos, sin escuela, sin espacios de socialización. Evidentemente eso, digamos, llegado el verano y la verdad también con señales confusas por parte del gobierno desde, digamos, de velorio de Maradona en adelante y las concentraciones en la calle, parecía como que la cosa había terminado. Y a eso si le sumamos que parecía también que la vacuna estaba a la vuelta de la esquina y que en realidad iba a ser una solución rápida e inmediata, yo creo que generó la percepción de que ya había pasado todo. Llegado el verano, aire libre, digamos, obviamente hubo una fuerte relajación de las conductas y eso es la razón de este rebrote, más allá, y con esto termino, sí, de que yo creo que hay que también considerar que, diría yo, a ojo de buen cubero, porque es muy difícil correlacionarlo, esto tiene que ver, sobre todo en la ciudad y en el área metropolitana de Buenos Aires, con también un aumento de los testeos. Probablemente, diría yo, 1/3 del aumento de los casos tienen que ver con los testeos, aumento de los testeos, o sea que no es que hay más contagios, sino que hay mejor detección, y 2/3 partes tienen que ver con la relajación. Pero estamos alrededor de 50.000, ¿no se ha testeado 50.000 acá durante el año pasado, por ejemplo? No. ¿No se llegó a ese número? No, muchísimo menos, muchísimo menos. Ahora, Rubinstein, con este ritmo también de testeos, pero también con estas marchas, contramarchas en lo discursivo por parte del gobierno con las vacunas,
unas 300.000 vacunas aproximadamente que habían ingresado. A este ritmo, ¿cuándo se va a terminar de vacunar a la gran parte de la población que requiere indispensablemente ser vacunada? Mira, yo no creo que esto tome menos que todo este año. De hecho, estamos viendo dos fenómenos globales, no solo en la Argentina. Uno es la restricción en la producción de las vacunas por todas las empresas farmacéuticas o los gobiernos, como el gobierno ruso, por ejemplo. Y por el otro lado estás viendo un enlentecimiento de la operación logística de las campañas de vacunación en todos lados, obviamente acá también. Así que si nosotros tenemos que hacer una estimación de cuándo vamos a vacunar, si tuviéramos las vacunas y si los procedimientos están aceitados y podemos eficientizarlos lo máximo posible, sinceramente yo no creo que tome menos de todo el año. Tenemos, tal vez. A esta hora tenemos un avión en vuelo. Sí, pero lo que está Que trayendo acaba de ir a son las buscar 300.000 segundas dosis. 300.000 segundos. O sea, Por que eso. no se pues, pueden es largo. contar como otras. No, pero eso es extra. vacunación testimonial. Yo te estoy hablando de las estimaciones que está hablando el gobierno de 5 millones en enero. Faltan 15 días para que termine Sí. enero. Y 10 14.700.000 para Exactamente, febrero. Y 15 millones de dosis. ¿Eso vendrá? De dosis, son 2 dosis. Con lo cual tenemos que vacunar en principio a por lo menos 30 millones de personas, 35 millones de personas. Digamos, esto es muy difícil poder hacerlo a lo largo del año y que dure, digamos, como alguna vez se pensó, pocos meses. Probablemente, si logramos abordar y las vacunas están y los procesos logísticos se ponen en marcha de manera masiva y eficiente, podamos tener en 3-4 meses vacunada una buena proporción de la población más vulnerable, lo cual va a producir rápidamente una disminución de la mortalidad y de las complicaciones graves, pero no tanto de los contagios. O sea que eso hay que seguir con la medida que tenés, digamos, esto que parece, digamos, ya a esta altura repetido hasta el cansancio de uso de barbijo, O distanciamiento sea, todo eso, físico. no sé, si tenemos un año estimativo Todo para el año. vacunar a la gran población, a un gran porcentaje de la población, hay un montón de medidas que ya llegaron para quedarse. Llegaron Pero- para quedarse por lo menos este año. Ya venimos con esto. Dijiste fin de este año. Bueno, ojalá Fin me 2021. equivoque y No, sea estoy, menos. estoy Pero... pensando, hace 6 meses, Fausto Potorno, Bill Gates dijo, si las vacunas funcionan, el mundo podrá recuperar la normalidad alrededor de fines de 2021. Que lo acusaron, encima hay conspiranoia en todo esto, que quería meterle chips a la gente. Bueno, es un tipo que estudia procesos globales. Y la economía en el medio de todo esto, Fausto, acá 4% la inflación de diciembre. ¿Qué pasa con la economía en el medio? A ver, primero, cuando se estableció la cuarentena, en abril, mayo, la economía se desplomó como un piano, ¿no? Y con eso se desplomó la inflación. La inflación en marzo había sido del 3,3% mensual. Claro, en abril bajó a 1,5%. 1,5% con dudas, porque algunos precios ni siquiera los podíamos medir si estaba cerrado. Si querías ir a comprar un auto, decían, pero el mismo precio que el mes pasado si está cerrado. Querías ir al cine, lo mismo, el teatro, lo mismo. O sea que ahí se desplomó la inflación 1,5%. Tuviste 1,5%, 1,7% en mayo. Hasta julio la inflación estuvo ahí entre el 1,5% y el 2% mensual, con la economía cerrada. Pero cuando se reactivó la economía, nos encontramos con que la cantidad de bienes y servicios que se había producido era mucho menos. Por eso, cuando hablamos de que cayó la actividad económica, decimos la cantidad de productos, bienes, servicios que hay en la economía son menos, pero la cantidad de billetes son muchos más. Entonces, cuando decís, ¿cuántos billetes hay en la economía? Porque se emitieron un montón de billetes para pagar el gasto del Estado, para los ATP, para el IFE, para subsidiar todo eso. Bueno, tuviste una gran cantidad de billetes nuevos y muchos menos bienes y servicios para cambiarlos. Y ahí es donde aparecen los precios. ¿Qué es el precio? Es cuántos pesos me da por cada producto que yo te doy. En el medio de todo esto yo pienso Argentina necesita dólares, porque aparte estas vacunas ¿en qué se pagan? En dólares a la gente que la produce. ¿De dónde salen los dólares? Generalmente salen del campo acá. Diego Aguilar, arrancamos el 2021 ya con un paro del campo, con la traba de la exportación de maíz. Por ahora volvieron atrás, no sabemos, porque estamos yendo y viniendo en todo momento. ¿Qué es lo que sucede con estos procesos cuando uno dice necesito dólares? ¿Escucharon lo que dijo Fernanda Vallejos? Sí, Lo dijo, a ver si tenemos el audio, tenemos el tweet, ¿no? Con respecto a un país exportador. A ver si lo tenemos el tweet para leer acá. Me voy a acercar, para leerlo porque fue mucho más potente en el tweet. Estas fueron las palabras que usó.
¿Lo habías escuchado, Diego, esto? Sí, sí, le contesté Bueno. por tuit también. Tenemos la maldición de exportar alimentos, de modo que los precios internos son tensionados por la dinámica internacional. Es imperioso desacoplar precios internacionales y domésticos, ya que los domésticos deben regirse por la capacidad de compra en pesos de los argentinos. Esto publicó hoy, o en estas horas, una diputada nacional. ¿Qué lectura hacemos, Diego, de esto? Profunda ignorancia, sin lugar a duda, una diputada nacional, primera en la lista de la elección anterior, economista, no puede decir una barbaridad semejante. Si hay algo que caracteriza a la Argentina es la producción de alimentos. Tenemos que estar orgullosos. El mundo nos reconoce como productores y muy eficientes pese a todas las distorsiones. Si hay algo que caracteriza a la Argentina es su eficiencia en la producción de su complejo agroindustrial. Decir esto no resiste el más mínimo comentario, es socorro. Lo único que se puede decir frente a esto es decir, no, señores, miren, giren urgentemente, vean la realidad desde otro punto de vista, porque la producción agropecuaria es el 70%, agroindustrial, es el 70% de nuestras exportaciones, es el único realmente instrumento que tenemos para producir divisas que necesitamos para insumos industriales, pero sin lugar, para comprar las vacunas. Esto no tiene, es imposible de explicar. Esto es priorizar lo ideológico por sobre lo técnico, claramente. No, la ideología es un tema muy serio. Esto es priorizar la ignorancia. La ideología es un tema sobre el cual el mundo occidental hace cientos de años que discute, se mata, han producido guerras, los grandes acuerdos, los grandes pensadores. O sea, no podemos utilizar la ideología para hacernos una gárgara. Esto no es un problema ideológico. Esto es estupidez e ignorancia. Hay que llamarlo por el nombre que corresponde. El debate ideológico alimenta Occidente. Estamos todos muy orgullosos del debate de ideas que se han producido en nuestra civilización. Ahora, ¿cuánto tiene que ver eso con esta enorme politización que hay de cuestiones que son tan indispensables para la gente como es llevar tranquilidad en materia económica, en materia sanitaria? Mira, yo creo que claramente, al menos en lo personal, lo vengo planteando desde que se inició la cuarentena. La Argentina tiene una agenda de dos temas. La cuarentena, la situación sanitaria con la cual vamos a tener que convivir además todo el año, no eso de la pospandemia, que fue una estupidez también que se planteó. ¿Qué pospandemia? Todavía tenemos un año y medio de convivencia con la pandemia y la crisis económica, caída de 11-12% del Producto Bruto en el año. Es decir, esa es nuestra agenda. Ahora, si vemos la agenda del gobierno, no tiene nada que ver con esto. Todo es indecisiones, marchas, contramarchas. Hay ciertas cosas que no podemos cambiar. El virus es el virus, yo no soy médico, para eso está acá Adolfo, y es una tragedia que afecta a todos los países y que, bueno, hay que hacer lo que se pueda hasta que nos cubra la vacuna. Pero la conciliación entre salud y economía era nuestra prioridad. Debía haber sido el acuerdo entre oficialismo y oposición, estas dos prioridades, y especialmente ahora que viene un año electoral, lo único que falta que hagamos para como hecho electoral, la pandemia y la economía. Quiero quedarme ahí. En una trampa Diego, mortal. quiero quedarme. Ya le doy la palabra a Fausto y a Adolfo que querían opinar de este tema. Pero ya que hablamos del año electoral, quiero volver a Mar del Plata, Santi Fioriti, porque con este discurso que hace Kicillof, muchas lecturas que se hicieron al desligar a los jóvenes de todo esto, muchos ven una lectura política para este año que se viene, donde el kirchnerismo obviamente apunta al voto de los jóvenes. ¿Qué lectura hicieron allá, Santi, con este tema? Mira, Fede, hay una tensión evidente entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof, incluso con Alberto Fernández. Ambos hablan con Montenegro, la tensión existe, pero las reuniones son cotidianas y Montenegro lo acaba de decir, ¿no? Él está en contra de estas restricciones que se fijaron en la costa, pero las está haciendo cumplir. Hay diferencias. ¿Cómo está la relación con Kicillof y con el gobierno nacional, Montenegro? A ver, yo tengo una relación personal con el presidente de muchos años. Con el gobernador tengo una buena relación. Discuto por los intereses de mi ciudad, como discutiría con cualquier gobernador, sea o no sea de mi espacio político, ¿no? Yo soy el representante de mi ciudad y cuando entiendo de que hay algo que le pueda afectar a mi ciudad, lo voy a defender muy fuerte y muchas veces con pelea, pero no desde la pelea política. Pero perdón, preguntaba Fede en el piso.
¿Hay un interés específico electoral en estas últimas medidas que tomó Kicillof? Mira, nosotros, ¿cómo fue la evolución de la pandemia en Mar del Plata? Nosotros, a diferencia de lo que ocurrió en muchos otros lugares, los jóvenes te diría que no fue el problema, ¿no? El problema lo digo como que entró por los jóvenes. Te diría que yo creo que acá los marplatenses, como es la ciudad con mayor cantidad de adultos mayores de América Latina, todos tenemos un adulto mayor en el grupo familiar, entonces hay un cuidado de los jóvenes muy importante. Yo te diría que los primeros meses los jóvenes que todos pensamos que podían llegar a ser los que no iban a acatar, acataron muy bien y yo te diría que no fue un problema. De hecho, vos ves el rango etario y la primera etapa fue de gente mayor. En esta última parte, diría después del 15 de diciembre, es como que bajó el rango de edad de las personas contagiadas y yo creo que un poco lo que decía recién el doctor Rubinstein, no hubo un relajamiento general por agotamiento, no porque esté a favor o en contra el cuarentenista, anticuarentenista, sino tiene que ver con que nosotros tenemos que seguir pidiéndole el cuidado. Nosotros no tuvimos la visión esta de que los jóvenes hayan sido el problema alguna vez y no creo que en este punto con la pandemia nadie, o por lo menos no puede ser, que se haga un aprovechamiento político de esta situación. Perfecto, ya volvemos a Mar del Plata con eso. Me gusta la lectura de Rubinstein y la de Montenegro no es distinta. Ambos han coincidido casi que con Kicillof, ¿o no? Que no está el foco en los jóvenes. Pero que yo creo que fue, honestamente, una profunda equivocación esto de usar como chivos expiatorios a los jóvenes y hacer una campaña de culpabilización. Entonces me parece que está bien que tomen conciencia de que acá es un problema social que atraviesa toda la sociedad y no determinados grupos. Digamos, lo que ha ocurrido a lo largo de toda la pandemia es que primero eran los chetos, después los runners, después la señora que tomaba sol, en fin. Es cierto. Bueno, eso me parece que no es bueno. Ese mensaje, esa comunicación es equivocada. Lo que hay que hacer es cómo llegamos, pues ya ni siquiera se trata de decir qué es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer, ya creo que a esta altura lo sabemos todos. El punto es cómo llegar verdaderamente a modificar las conductas y conductas más responsables, más solidarias. Bueno, yo creo que ese es el desafío. Y la verdad es que si bien yo tengo muchísimos reparos respecto a la gestión de la pandemia, que bueno, que ya los he, digamos, mencionado muchas veces, la gestión de la comunicación es aún peor a lo largo de toda la pandemia. Y un punto más que quería comentar respecto a lo que recién decía Diego, de esto de la falta de dólares. Y por ahí Fausto lo puede, digamos, decir mucho mejor. El presupuesto que está hoy considerado en el presupuesto nacional para vacunas para el COVID, son 13.000 millones de pesos. Eso alcanzaría hoy para cubrir menos de la mitad de lo que necesitamos para enero y febrero. O sea, para estas más o menos 15, sí, son 15 millones de dosis o tal vez un poco más. Así que yo creo que claramente necesitamos dólares. Fausto, vos habías quedado justo cuando Diego Gelar hablaba de estos temas. No, sí, lo que quería mencionar es el tema del tema de echarle la culpa al que produce granos por los bajos salarios. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y acá pasa lo mismo. Fíjate vos, es una maldición exportar, pero es una maldición importar, porque si importamos mucho faltan dólares. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay que exportar o hay que importar? Es muy confuso el mensaje del gobierno en materia económica. Y en materia de la pandemia fue desastroso. Argentina, a diferencia de otros países, no tenía capacidad para hacer una cuarentena súper grande, porque venía de 2 años de recesión, en default. O sea, sin default significa que no podía tomar deuda, entonces no tenía plata. Así que estaba obligado como país a tener la cuarentena más inteligente del planeta prácticamente, o apuntar a eso. Lo que no podía hacer una cuarentena de 240 días, porque fíjate lo que te terminó pasando. Cuando salí de la cuarentena, se te disparan los casos. O sea, no podés controlar así las Ahora, cosas. Fausto, hay un tema del que ya hace varios meses no se habla, que es la deuda, el FMI. Pareciera ser que directamente el gobierno o lo sacó de agenda como si fuera algo que ya está resuelto, un problema que ya no tiene la economía argentina. Y da la sensación que hay un montón de cosas que están como en una olla de presión, que no sabemos cuándo se va a destapar. Digo, ¿en qué está el país respecto a eso? A ver, del lado de la inflación se está destapando. Sí, A medida que claro. salí de la cuarentena empiezan a subir los precios porque se empieza a reactivar la economía. Después viene el acuerdo con el FMI. ¿Qué es lo que sucede ahí? El gobierno logró postergar todos los vencimientos de deuda privada para después cuando termine el gobierno, básicamente. Que lo pague el que venga. Le queda el FMI. Ahora, el problema es que el FMI
no es tan fácil como los acreedores que te sentás y le decís, te doy tanto, me das tanto, Claro. otro bono, chao. El FMI te dice, bueno, está bien, yo te puedo hacer un programa nuevo, postergándote la deuda, mostrame tu programa económico. Y el programa económico, bueno, requiere que vos le Pero plantees- Fausto, perdón, ¿no hay también idas y vueltas en Claro. esto? Lo que pasó con los jubilados, lo que pasó con las tarifas. Bueno, lo que pasa es que- Esas no son partes de los acuerdos con el FMI que pueden ser antipáticos, pues son parte de lo que cerró Guzmán. Se vuelve para atrás. ¿El FMI qué dicen con esas cosas? A ver, el FMI, en general el FMI no te va a estar negociando cada detalle. Lo que te dice es, mostrame todo tu programa y yo después veo si ese programa cierra. Y si ponele que el gobierno le muestra el programa. Cierra el programa, después el FMI te va a empezar a tomar examen. Che, ¿cómo venís con esto? ¿Cómo venís con esto? ¿Cómo venís con esto? Hasta ahora el gobierno nunca presentó un programa completo. El gobierno tenía un programa económico previo a la cuarentena, que era, yo creo que el diagnóstico era equivocado, pero el programa del gobierno que pensaba que el único problema de la economía argentina era la deuda, porque ese era el único problema que tenía la economía argentina para el gobierno, lo que dijo es, reestructuramos la deuda, cerramos el déficit fiscal con 2 medidas, subiendo los impuestos y conteniendo la suba de las jubilaciones, y con eso tiramos, ¿no? Bueno, después vino la cuarentena y se desbarató todo ese programa. Ya venimos con esto, porque es año electoral. Ya vamos a recuperar esto. Quiero volver a Mar del Plata. Estamos a 14, primera quincena de enero cumplida. Santi, para liberarlos a ustedes allá. ¿Qué balance hacen? ¿Qué balance hace Montenegro en este momento de estos primeros 15 días de cuarentena? ¿Y cómo ve a la próxima quincena? No te estoy hablando de temporada, próxima quincena. A ver, Fede, es una temporada muy difícil, hay muchos comerciantes que se quejan, sobre todo los hoteleros, ¿no? Que están en un 30-40% de ocupación, cuando en general a esta época del año siempre trabajan llenos. Más allá de esto, Montenegro, ¿usted cuál es el balance hasta ahora de la temporada y qué espera para los próximos 15 días? Creo que hubo una serie de medidas que se tomaron junto con los sectores, incluso que vos lo habrás visto, como hubo una buena modificación del paisaje urbano, lo que tiene que ver con corredores gastronómicos, con decks, con corredores saludables, con más de 15.000 metros de playa que estaban concesionadas, que se cedieron nuevamente a la playa pública para lograr distanciamiento, y también una capacitación desde el mes de octubre a grupos de jóvenes para trabajar en los espacios públicos durante el día, no buscando lo punitivo, sino buscando esto, bueno, alejate, ponete el barbijo, usar alcohol en gel, pensando en una temporada que sabíamos que iba a ser distinta, ¿no? Incluso yo lo hablé con el ministro de Turismo y entendíamos que por ahí el sector hotelero iba a ser el más golpeado, que la gastronomía de alguna manera iba a generar con estos cambios y modificaciones. Nosotros modificamos hasta recorrido de colectivos para poder hacer este tipo de cosas, iba a tener la posibilidad de pelearla, sabiendo que nadie se iba a salvar en esta temporada. Pero la hotelería la veíamos sumamente complicada. Creo que también esto tenemos que sumarlo a que el año pasado venía un promedio de 5.000 ómnibus, este año 500, 80% menos de vuelos de aviones, con lo cual es comparar peras con bananas, ¿no? Esto es lo que hay que tener claro para saberlo, para decir, bueno, es la peor temporada, ¿comparado con qué? O sea, fue una temporada que nosotros nos preparamos para poder recibir a la gente que venía, por la importancia que significa el laburo para una ciudad, que recién lo decía Fede también, yo siempre digo, Mar del Plata es una ciudad con turismo, no es una ciudad turística. Y nosotros necesitamos el trabajo, nosotros llegamos a tener un 26% de desocupación en el segundo semestre del año pasado, que fue el número más alto de la historia de Mar del Plata, ¿no? Entonces, la cuarentena acá pegó duro. El hecho de generar laburo y defender cada puesto de laburo es clave. Cuando uno habla de los corredores gastronómicos, se está hablando del bachero, del mozo, del cocinero, del cocinera. Entonces, esto es lo que uno buscaba permanentemente cuando ve de qué manera, si bien la temporada teatral no se puede abrir, de la misma manera que se abrió el año pasado, cuando vos ves, está a la venta el 10% de las entradas con relación al año pasado. Entonces, cuando vos decís, bueno, se está vendiendo el 6% del año pasado, lo decía Carlito Rottenberg el otro día, estás hablando del 60% de lo que está a la venta. Es bajo, sí, comparado con el año pasado, que fue una de las mejores temporadas de los últimos 20 años, claro que sí. Ahora, me parece que también todo lo que fueron haciendo los sectores para generar empleo en nuestra ciudad es clave, sobre todo pensando en la coyuntura que tuvimos y además los problemas estructurales que tenemos que salir de Mar del Plata permanentemente con el empleo. Gracias, Montenegro, y gracias, Santi, desde Mar del Plata. Gracias a los dos. Yo lo escuchaba, creo que nos pasó a los cuatro acá,
que es una tristeza escuchar esto, ¿no? Las ciudades balnearias, o las ciudades con balneario, son las más golpeadas, sí, claramente, porque además ellos dependen de estos 3-4 meses sí, para subsistir el año entero, con lo cual es pésimo. Te tiro un numerito, Fede, también las ciudades turísticas están sufriendo esta temporada como... Lo decía Montenegro, no hay comparación. El Calafate, que es el corazón turístico por excelencia de Santa Cruz, creen que a este viernes que cierran la primera quincena no van a superar siquiera el 15% de ocupación. Están teniendo solo 3 vuelos semanales a comparación de 14 que tenían el verano anterior. Hay excursiones que costaban en enero del año pasado 9.000 pesos, hoy tienen que cobrarlas 19.000 pesos solo para justificar el movimiento logístico de algunas excursiones. Esta semana ya cayeron obras de cartel en Mar del Plata, porque no hay gente. Entonces, el 30% del aforo del teatro, y de ese 30% les va el 30%, con lo cual es insostenible. Digo, estas son consecuencias de la economía. Antes de que empezara el programa, que estuvimos charlando un rato con Diego Gelar, vos me decías, acá se hubiera necesitado... Uno no quiere tener el diario del lunes y ver qué hubiera hecho. El planeta entero no sabía qué había que hacer. Pero sí, vos me comentabas, era necesario más que nunca un acuerdo nacional para estos dos factores que decías, tratamiento de la pandemia y de la economía. ¿Por qué no sucedió eso? Mirá, lo que no sabíamos lo que teníamos que hacer no es cierto. ¿No? ¿A nivel internacional? No, porque tomemos Alemania. Alemania hace 8 años, inclusive ahora, desde hace 8 años, tiene una gran coalición. Los dos grandes partidos, lo que nosotros llamamos peronismo y radicalismo, en Alemania es la democracia cristiana y la socialdemocracia. Sí. Hace 8 años que gobiernan juntos. Por eso encararon la gran crisis del 2008-2009, están superando el tema del Brexit, o sea, de la salida de Inglaterra, que es un problema muy grande, y le dieron direccionalidad a la Unión Europea, que sin una solidez alemana probablemente hubiera desaparecido. Ahora, si Alemania necesita un gran gobierno de coalición para enfrentar la situación con esos números, con esa riqueza, con esa eficiencia productiva, ¿cómo no la íbamos a necesitar nosotros? O sea, hay datos que no podemos superar. El virus está ahí, yo no soy médico, pero indudablemente sabemos que hasta que no terminemos el proceso de vacunación, todos sabemos que todos los países tienen dificultades para encontrar vacunas, están todos corriendo detrás de la vacuna. Son temas que no le podemos pedir al gobierno que lo resuelva. ¿Qué sí le podemos pedir al gobierno? El gobierno hay un frente en el gobierno y un frente en la oposición. El sistema político está muy ordenado en la Argentina. ¿Por qué no priorizar un programa de emergencia para ejecutar en una coalición, para superar esta emergencia con estos dos temas? Pandemia y reactivación de la economía, porque lo necesitamos vitalmente. ¿Y Alberto Fernández no intentó hacer eso en algún momento? No, nunca. Con los gobernadores al comienzo daba la sensación que había como... Yo decía lo mismo, al principio en abril daba la sensación de que había cierta voluntad. Sí, hubo una reunión, me acuerdo, con el presidente Fernández en Olivos, con los jefes de bloque, me acuerdo al presidente del bloque de Juntos para el Cambio, Negri, haciendo una declaración que impactó. El presidente es el comandante frente a esta emergencia, la actitud del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de absoluta cooperación, la actitud de los 3 gobernadores radicales en Jujuy, en Mendoza, en Corrientes. Al contrario, hubo mucha gente que equivocadamente criticó esta actuación de la oposición diciendo no aparece, es tibia. Yo creo que fue una actitud muy responsable. Y hubo además formulaciones de 4 puntos de acuerdo, hecho hace 4 meses atrás, por la mesa de Juntos para el Cambio al gobierno, que el presidente ni leyó y rechazó automáticamente. Entonces yo creo que la responsabilidad es de todos, de jóvenes, de viejos, del gobierno, de la oposición, pero hay uno que es más responsable, que es el presidente. Yo coincido con este muchacho Axel Kicillof que el problema no son los jóvenes. Ahora, el que es joven es un grave problema. ¿Cuánto tiene que ver a su criterio el rol de Cristina Kirchner? En esta primera foto que teníamos de un Alberto Fernández buscando un gran consenso con los gobernadores, con la oposición, y después todo lo que fuimos viendo que se fue desgranando, por decirlo de alguna manera. ¿Cuánto tuvo que ver Cristina Kirchner en eso? Bueno, pero ese es el rol del presidente, que en algún momento se habló de que él ejercía la presidencia, después se habló del doble comando.
Sí. Ya hace meses que no hablamos del doble comando. Todos sabemos ¿De que este dónde es viene? el gobierno de Cristina Kirchner. Una irregularidad constitucional porque nuestro sistema es presidencialista, no vicepresidencialista. No hay ninguna duda de la irregularidad que estamos viviendo. Ahora, esto la verdad lo tiene que resolver el presidente. El presidente tiene toda la autoridad dada por su función, por la Constitución, por las leyes, para poner orden en esto. Miren, dentro de lo político, lo económico y lo sanitario, quiero traer un nuevo problema a la mesa que nos hacen falta. Como no hay. Que son las clases. Adolfo Rubinstein. Hoy también hubo un cruce entre una carta de Macri con Trota, con el ministro de Educación. Me quedo con una frase de Trota, que hoy hablábamos con los productores y decíamos, esta frase marquémosla para recuperar en marzo, que dijo, no es imperiosa la vacuna para que regresen las clases. Sí lo dijo. Bueno, aleluya. Yo creo que es inadmisible, inaceptable, digamos, que todavía alguien esté considerando no abrir las escuelas como una suerte de apotegma en febrero, marzo. Desde ya que tiene que abrirse con las restricciones y los protocolos que ya se conocen, que están en todo el mundo, y tal vez en algún momento, por periodos cortos, como ha ocurrido en Europa, puedan cerrar o de alguna manera restringirse un poco más. Pero las escuelas tienen que ser lo último que cierra y lo primero que abre, está claro. Lo dijo Merkel, lo dijeron todos los líderes europeos, y se cae de maduro que un país como el nuestro no puede resistir que 1,5 millones de chicos estén en condiciones de desertar y que un 40% no haya tenido prácticamente contacto con el sistema educativo a lo largo del año pasado. Yo creo que eso es inadmisible, porque la verdad que las consecuencias que eso va a traer para nuestro desarrollo social, porque no es solo lo personal de esos chicos que pierden sus oportunidades para siempre, y que digamos, una condición que perpetúa la pobreza, sino que eso repercute directamente en el desarrollo social, en el desarrollo económico, en el Producto Bruto Interno de la Argentina, en las chances que tenemos de salir de una decadencia de décadas. La verdad es inadmisible, creo que claramente, y ahí estamos desde la oposición, dispuestos a colaborar, a tratar de buscar junto con el gobierno. Coincido con lo que dijo Diego, el gobierno, digamos, el oficialismo gobierna. O sea, ellos tienen que tener la iniciativa, la oposición controla, pero claramente ha demostrado, digamos, muchísimas veces la voluntad política de colaborar en esto. De hecho, hay un documento de la Fundación Alem del radicalismo que dice volver a las aulas con propuestas concretas y puntos concretos. Da la impresión de que el año, sobre todo para fin de año, octubre, el año pasado, que hubo intentos de muchos de volver, la traba fue política, no hay mucha más vuelta, es política y también es la presión de los sindicatos, de algunos sindicatos, de algunos líderes sindicales, y yo creo que honestamente, de cierta inoperancia política del gobierno, de poder arbitrar mejor, digamos, una tragedia como es la tragedia educativa en la Argentina. La OCDE Sí. calculó que por cada 6 meses que se pierden de clases, esas personas pierden 8% de los ingresos futuros cuando se terminen. Claro. ¿Por cada cuánto tiempo de clase? 6 meses, 8% de los ingresos, más o menos. Eso una vez se pregunta En países de la OCDE, Sí. que es otra cosa. La OCDE son los países desarrollados, básicamente. si esto va a ser a nivel internacional, ¿no? Porque será los chicos que están cruzando ahora van a ser la generación de la Pero pandemia. nosotros tenemos más del 50% de chicos pobres. Claro. ¿Qué Pero eso le oportunidades sumás la van a falta de tener? escolarización. Claro, ¿qué oportunidades van a tener esos chicos de poder movilizar? O sea, ¿qué alternativa tenemos de una movilidad social que los saque de la pobreza si no es con educación? Y el Fausto. dato sindical Sí. es totalmente relativo. Los dirigentes sindicales mayoritarios están claramente embanderados como parte del gobierno. Lo dicen públicamente, son oficialistas. Bueno, esto lo tiene que resolver perdón, digo, el aquí, gobierno. aquí lo han dicho el año pasado para octubre. Yo no me acuerdo qué sindicalista, era una mujer, no me acuerdo cuál. Lo ha dicho en vivo en un móvil de TN, que no volvían a clase para que la reta no dijera que volvieron las clases. Así. Bueno, Es textual eso. pero hagamos de En cuenta vivo. que los dirigentes sindicales principales fueran de Juntos para el Cambio. ¿Qué diría el gobierno? Bueno, que lo resuelva Juntos para el Cambio. Nosotros queremos volver a la escuela y los dirigentes de Juntos para el Cambio no quieren volver. Acá es al revés. Entonces, esto, e insisto, coincido totalmente con Adolfo, que ha habido un espíritu de cooperación todo el tiempo. El Congreso aprobó la renegociación de la deuda sin saber siquiera de qué se trataba. Está apoyando una renegociación que tampoco sabe su contenido con el Fondo Monetario.
apoyó la política sanitaria. Y lo dice claramente Guillermo Montenegro, que es un cuadro muy importante, un dirigente muy importante de Juntos para el Cambio. Lo ha expresado. Él podrá acordar o no, pero está ejecutando las políticas del gobierno, está colaborando y dialogando con el gobierno nacional y con el gobierno provincial. Entonces, acá hay un problema de liderazgo. El liderazgo en este momento no es responsabilizarse de todos los males. No es que el presidente Fernández es el responsable del COVID, es el responsable de la desocupación, es el responsable de la caída del producto, es el responsable de que no haya clases. No, lo que sí es el responsable es de convocarnos a todos, oficialistas y opositores, a trabajar juntos para enfrentar en las mejores condiciones posibles una excepcionalidad de una emergencia que nos convoca a todos, pero bajo el liderazgo del presidente. Tenía razón Mario Negri cuando decía, es el comandante el presidente. Tenía razón, no fue un exceso. Lo que pasa es que no hay comandante. Nuestro problema no es la frase, es la falta de comandante. Fausto, con los números de economía de los que hablamos recién, con la situación económica a nivel nacional, ¿se abre alguna oportunidad en esto? ¿Dónde habría que buscar la oportunidad? Yo, la verdad, espero que sí, pero Argentina tiene el doble problema económico. Tiene el problema económico generado por la cuarentena y la pandemia. Eso es lo que estamos ahora viendo, la actividad económica, el desempleo. Pero antes de eso, Argentina lleva casi una década sin crecer. Y la población sí crece. Ojo. Entonces, lo que estamos hablando es que el PBI por habitante, el Producto Bruto por habitante, cayó 30% desde el 2011 para acá. Obviamente, si la cantidad de bienes que produce la economía por cada habitante cae, también cayó el salario, aumenta la pobreza. Entonces ahora lo mejor a lo que puedes aspirar es a un rebote de la actividad económica. Bien aprovechado, estas situaciones de crisis a veces sirven para estimular reformas estructurales que Argentina necesita. O sea, tengamos en claro una cosa, Argentina no va a salir del estancamiento sin reformas estructurales. Y cuando hablamos de reformas estructurales hablamos de reformar el Estado, reformar regulaciones, reformar la relación nación con provincia, reformar el mercado laboral. Profundamente. ¿Y te parece que hay plafón para esas cosas? Ah, otra vez, el liderazgo. Sí, pero en un año electoral, esas medidas, ¿qué te va a decir el gobierno? No son convocantes, son antipáticas y muchas requieren de un gran acuerdo que a mí me parece que el gobierno había tenido una oportunidad a comienzo de año y había generado muchos acuerdos. Yo no sé en este año electoral qué chances tiene. Hay algunas que se pueden hacer. Yo creo que una reforma del mercado laboral, como para tratar de estimular la creación de empleo, es imprescindible. Si vos facilitás la contratación de personal, vos podés tener una recuperación del empleo mucho más rápido y te diría que sería bueno para el gobierno electoralmente. Incluso el sindicalismo que a veces se opone, el sindicalismo viene perdiendo afiliados. Tengo un amigo que dice que hay más hinchas de Racing que afiliados o trabajadores en el mercado laboral. Entonces, tenés espacios y algunos espacios hay. Por ahí te diría, hay algunas reformas que son más duras. Pero hay otras reformas que son necesarias y si tenés un buen planteo de la economía y un buen proyecto, podés llevarlas adelante. Hoy creo que el tema laboral es fundamental. Habiendo perdido, Argentina perdió 4 millones de puestos de trabajo en el peor momento de la crisis. De esos recuperó 2. Esos 2 que se recuperaron son solamente en el sector que no está en el mercado formal. Estamos hablando de informal o monotributo o empleo independiente. Todavía estás 2 millones de puestos de trabajo abajo. Y a todo esto vamos a tener el número de cuántas empresas cerraron, o sea que hay puestos de trabajo que no se van a volver a recuperar, no van a rebotar. ¿A vos te parece que hay que hacer una reformulación, no? Alguna vez lo hemos hablado también esto. Yo creo que no necesariamente querer volver a lo que ya no existe, sino buscar cuál es el camino nuevo. Exactamente, buscar una forma de que sea más fácil para el empresario contratar personas. Se derró un boliche en Mar del Plata, pongámosle. Después por ahí viene un señor que dice, bueno, pero yo estoy dispuesto a tomar el riesgo y abrirlo de nuevo o poner un restaurante o lo que fuera. Bueno, a ese señor facilitarle la idea de contratar gente, de tomar nuevos empleados. Ahora, si cuando el señor quiere tomar nuevos empleados, le decís, sí, pero mira que no lo vas a poder despedir. Si tu negocio no anda, tenés que pagar doble indemnización. Y si anda, tenés toda esta pila de regulaciones para llenar. Bueno, no lo va a abrir. Entonces, creo que hay cosas que se pueden hacer en un año electoral y hasta le convendría hacerlas al gobierno. Y hay algunos espacios para hacer. Porque Argentina necesita con imprescindibilidad, por así decirlo, traer inversiones y contratar gente y que la gente vuelva al mercado laboral. Vamos a hacer una pausa ahora, vamos a hacer un breve corte. Quédate porque ya somos grandes. Estoy reemplazando a Leuco, no es que se me fue la barba, ¿eh? Diego está de vacaciones. Lucía Salín está con nosotros. Vamos a hablar de vudú todo esto. Porque en el medio de todo esto tenemos un vicepresidente ex
preso de lujo. ¿Tenés el dato de cuánto paga por alquilar ese chalet? El ex vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner condenado. Se confirmó su condena por corrupción, Fede, el 3 de diciembre. Todavía está en una casa. Te vamos a contar números de esa propiedad, pero también números que lo pueden complicar. Su patrimonio bajo sospecha y con muchos millones de pesos sin poder justificar, dice la justicia. Y también Santiago Fioriti, que está en Mar del Plata, pero lo hicimos laburar hoy, Santi, ¿eh? ¿Estás con algo puntual? ¿Quieres adelantarme algo o volvemos con vos en un ratito? Te voy a adelantar una noticia que no es del todo buena. Hay hoteles que están al borde de la quiebra de Mar del Plata. En un ratito te cuento los detalles. Dale, quédate, ya venimos en Ya Somos Grandes. Volvemos, estamos apuraditos de tiempo, ya terminando, Ya Somos Grandes. Santi, en Mar del Plata, ¿habías adelantado que ibas a hablar de hoteles a punto de cerrar, Santi? Sí, Fede, la temporada para los hoteleros es desastrosa como nunca, te diría. En este momento que estamos casi en el pico de la temporada después de Reyes, 30 o 40% de ocupación en los hoteles que mejor están trabajando. Algunos están ya pensando en cerrar, ni siquiera pueden dar el desayuno habitual. Los turistas que quieran desayunar lo tienen que hacer en la habitación. Y la restricción es del 30% en los sectores comunes, con lo cual los turistas, que son menos que habitualmente los que vienen a Mar del Plata en enero y febrero, hoy eligieron quedarse en departamentos o en casas, los que tienen la posibilidad, lógicamente. Muy pocos eligen los hoteles. Eso genera que muchos hoteleros estén pensando en cerrar por la quiebra que están vislumbrando si todo sigue así. Gracias, Santi, por acompañarnos hoy. Gracias a la gente del Torreón de Embonge, que nos prestó el set para hablar con Montenegro. Lucía, ¿hablamos de Vudú? Hablamos de Amado Vudú, que se convirtió en el primer ex vicepresidente de la Nación con una condena por corrupción confirmada por la Corte Suprema. Aún así, todavía no volvió a prisión. El juez de ejecución dijo que debía cumplir esa pena en la cárcel de Seiza, donde ya había ingresado en 3 oportunidades. Amado Vudú sigue con arresto domiciliario en una casa cuyo contrato de alquiler se reveló hace unos pocos días. Era de unos 840.000 pesos masivas distribuido en 18 meses, lo que arroja poco más de 40.000 pesos por mes. Pero Fede, te contamos otros datos. Pese a esta condena, Amado Vudú sigue percibiendo su pensión vitalicia, que es poco más de 500.000 pesos. Y además, hay un pedido reiterado de los fiscales Marcelo Colombo y Guillermina García Padín, que dijeron que Amado Vudú tiene que volver a prisión. Y esta semana pidieron que su amigo y socio José María Núñez Carmona también vuelva a la cárcel. Todavía no se tomó la decisión final. Sigue en su casa con tobillera electrónica, pero hay una causa que lo puede complicar. Una donde se lo imputó por lavado de dinero por más de $900.000 que movió. Y también enriquecimiento ilícito. Muchos millones de pesos, dijo la justicia, que aún Vudú no logra justificar. Gracias, Lu. Adolfo Rubinstein, gracias por acompañarnos. Si te dijera en una frase, ¿cómo estamos hoy? Mira, estamos frente a una situación inédita, un contexto muy cambiante. El gobierno, y mucha incertidumbre enorme. El gobierno tiene que cambiar, digamos, un discurso basado en la épica, en el relato, en el triunfalismo y en un poco de arrogancia, y tratarnos como una sociedad madura que creo que somos y no un país jardín de infantes. Hay que comunicar mejor y con más transparencia. Fausto, una frase. Una frase rápida. Creo que el gobierno, lo mejor que va a poder lograr este año, el 2021, es estabilizar un poco la economía con inflación más alta, seguramente, pero con recuperación de la actividad económica, pero sin solucionar problemas de fondo que ya lleva la economía. Bueno, pero algo es algo. Y Diego, ¿en 30 segundos entra una apreciación? Dos soluciones. Si seguimos así, socorro. Si no, unidad nacional y un programa para contemplar el problema de la pandemia y la reactivación de la economía. Gracias a todos por habernos acompañado, gracias a la gente, a todos los que se acercaron, a los invitados, Lucía, que volviste. Le mando un beso grande a Diego, que creo que está viajando en este momento. No sé si Diego de vuelta, gracias a la producción por tenerme confianza para acompañarlos. Les quedo 2 jueves más. Quédense en La Rosca, que está Elisa Carrió también. Nos vemos el jueves. Chau.